El momento de extremo peligro o de angustiosa necesidad en la vida de cualquier persona es el momento oportuno para Dios. Este dicho es algo muy familiar de escuchar y lo citamos incluso nosotros, pero cuando nos toca pasar por un momento crítico, por un momento difícil, a menudo estamos poco dispuestos a contar con esto que nosotros mismos hablamos. Una cosa es exponer una verdad o escucharla y otra realizar el poder de esta verdad. No es lo mismo hablar de la capacidad de Dios para guardarnos en la tempestad cuando navegamos sobre un mar de reposo que poner a prueba esa misma capacidad cuando realmente se desata la tempestad de nuestra vida. Sin embargo, Dios es siempre el mismo. En la tempestad o en la calma, en la enfermedad o en la salud, en las necesidades o en las circunstancias favorables, en la pobreza o en la abundancia, Él es el mismo. Según Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice esto: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la misma gran realidad sobre la cual nuestra fe puede apoyarse y de la cual puede echar mano en cualquier tipo de circunstancia. Lamentablemente somos incrédulos y esta es la causa de nuestras caídas. Nos hallamos espantados, agitados, cuando deberíamos estar tranquilos y confiados. Buscamos socorro de todos lados cuando deberíamos contar con Dios. Hacemos señas o patadas de ahogado a nuestros compañeros en lugar de poner nuestros ojos en Jesús. Y de este modo sufrimos una gran pérdida al mismo tiempo que deshonramos al Señor en nuestros caminos. Pocas cosas habrá sin duda por las que debamos humillarnos más profundamente que por nuestra tendencia a no confiar en el Señor cuando surgen dificultades y pruebas. Y seguramente afligimos a nuestro corazón al no confiar en Él, pues la desconfianza hiere siempre a un corazón que ama. Así ocurrió con los discípulos hace un tiempo, que vamos a leer el día de hoy en la palabra. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 38. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 38. Dice de la siguiente manera: Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla, y entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendiendo al viento, y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Tenemos aquí una escena interesante y a la vez instructiva para nosotros. A los pobres discípulos les toca vivir un momento de extremo peligro, una situación que arrebasa sus límites de emociones. No saben qué más hacer. Una recia tempestad, la barca se llena de agua, el maestro está durmiendo y era realmente un momento de prueba. Y si nos miramos a nosotros mismos, seguramente no nos extraña el miedo y la agitación de los discípulos. Si tú me dices: ¿sabes qué? Si yo fuera ellos no hubiera tenido temor porque ahí va el maestro conmigo. No, caerías igual.
en el temor ante lo que tú no puedes controlar. Pero el relato se escribe comenzando de la siguiente manera. Y mejor dicho, te lo pregunto a ti. Según el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos, ¿quién les dijo que se metieran al mar? Jesús mismo. Así comienza la entrada a la tempestad. Y este relato se escribe para nuestra enseñanza y debemos estudiarlo y tratar de aprender la lección que éste nos enseña. No hay nada más absurdo ni más irracional que la incredulidad cuando la consideramos con calma. En la escena que estamos viendo, la incredulidad de los discípulos es evidente y absurda. En efecto, ¿qué podía ser más absurdo que suponer que la barca podía hundirse con el propio Hijo de Dios a bordo? Porque ellos ya habían visto una serie de milagros antes. Pero ellos temían a que se hundiera aún con el Hijo de Dios ahí. Ellos pensaban en la tempestad, en las olas, en la barca que se llenaba de agua. Y juzgando a la manera de los hombres parecía una situación desesperada. El corazón incrédulo razona siempre así. Mira las circunstancias y deja a Dios de lado. La fe, en cambio, no considera más que a Dios y deja las circunstancias a un lado. ¿Qué diferencia? La fe se goza en los momentos de extremo peligro o de angustiosa necesidad, simplemente porque en ellos son una oportunidad para Dios. La fe se complace en concentrarse en Dios, en encontrarse sobre ese terreno ajeno a la criatura para que Dios manifieste su gloria. En ver que las vasijas vacías, como dice Segunda de Reyes 4, se multipliquen para que Dios las llene. Podemos afirmar ciertamente que la fe habría permitido a los discípulos acostarse y dormir junto con su divino maestro en medio de la tempestad. La incredulidad, por otro lado, los hizo estar sobresaltados. No pudieron permanecer tranquilos ellos mismos y perturbaron el sueño del Señor con sus incrédulas aprensiones o gritos. Él, cansado por un intenso y agobiado día de trabajo, había aprovechado esta travesía para reposar durante unos instantes. Él sabía lo que era el cansancio. Había descendido hasta todas nuestras circunstancias de modo que pudo familiarizarse, con todos nuestros sentimientos y debilidades, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, a excepción que él nunca pecó. En todo aspecto fue hallado como hombre, y como tal dormía sobre un cabezal, sobre una almohadilla, balanceándose por todas las olas del mar que azotaban la barca. El viento y las olas sacudían la barca a pesar de que el Creador se hallaba a bordo en la persona de ese siervo abrumado y dormido. Qué profundo misterio. El que hizo el mar y podía sostener los vientos en su mano poderosa, dormía allí en la popa de la barca y dejaba que el viento tratase sin más miramentos que un hombre cualquiera. Tal era la realidad de la naturaleza humana de nuestro bendito Señor. Él entiende. Él estaba cansado, dormía y era sacudido en medio de ese mar que sus manos había hecho. Quiero que te detengas un momento y medites en esta maravillosa escena. Ninguna lengua podría hablar de ella como conviene. No podemos detenernos más en este punto. Solo podemos meditar y adorar a Dios por el gobierno absoluto que tiene sobre todo. Como ya te he dicho, la incredulidad de los discípulos fue la que hizo salir a nuestro bendito Señor de su sueño. Dice Marcos 4:38. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla
Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Qué pregunta? ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿Cuánto debió herir el corazón de nuestro Señor? ¿Cómo podían pensar que era indiferente a su angustia en medio del peligro? ¿Qué pregunta le hacen? ¿No ves que vamos a morir? ¿No cuidas de nosotros? Sin embargo, querido y querida que ves esto, que escuchas esto, esta escena no es un espejo que refleja nuestra propia miseria. Nuevamente, el 35 comienza con Jesús diciendo: vayan, vamos a la tormenta, al ojo del huracán, vamos. Él en muchas ocasiones nos pone en circunstancias con las cuales Él sabe que podemos lidiar, porque esa es la promesa, podemos lidiar, pero también que para el que cree funcionará para un bien. Pero en medio de esa tempestad sale a la luz lo que refleja nuestra propia miseria. ¿Cuántas veces en los momentos de dificultad y de prueba esta pregunta se genera en nuestros corazones, aunque no la formulemos con los labios? Dios, ¿no estás cuidando de mí? Quizás estemos enfermos y suframos, y sabemos que bastaría una sola palabra del Dios Todopoderoso para curar el mal y levantarnos, pero esa palabra no la dice. O quizás tengamos dificultades económicas y sabemos que el oro y la plata y todo le pertenece a Dios, que incluso los tesoros del universo están en su mano. Sin embargo, pasan días sin que nuestras necesidades se suplan. En una palabra, de un modo u otro, atravesamos aguas profundas. La tempestad se desata, una ola tras otra golpea con ímpetu nuestra diminuta embarcación, nos hallamos al límite de nuestros recursos, no sabemos qué más hacer y nuestros corazones se sienten a menudo prestos a dirigir a Dios tan terrible pregunta que es: ¿no tienes cuidado? Este pensamiento es profundamente humillante. La simple idea de lastimar el corazón de Jesús, lleno de amor con nuestra incredulidad y desconfianza, debería producir la más profunda humillación o quebranto en nuestra vida. Además, qué absurda es la incredulidad. ¿Cómo aquel que dio su vida por nosotros, que dejó su gloria y descendió a este mundo de pena y miseria, donde sufrió una muerte vergonzosa para librarnos de la ira eterna, podría alguna vez no tener cuidado de nosotros? Y sin embargo, estamos prestos a dudar, o bien nos volvemos impacientes cuando nuestra fe es puesta a prueba, olvidando que esa misma prueba que nos hace estremecer y retroceder es mucho más preciosa que el oro, el cual perece con el tiempo, mientras la fe es una realidad que no puede echarse a perder. Cuando más se prueba la verdadera fe, tanto más brilla, y por eso la prueba, por más dura que sea, terminará sin duda en alabanza, gloria y honra a aquel que no solo implantó la fe en nuestro corazón, sino que también hace pasar por el crisol, aquel lugar donde el oro es derretido, donde es puesto a prueba, velando atentamente sobre ella durante todo ese tiempo. Pero los pobres discípulos desfallecieron a la hora de la prueba. Se les olvidó toda la gracia y el favor y cuidado y los milagros que Dios había hecho antes a través de Cristo, o que Cristo había hecho, mejor dicho. En el momento de la prueba, eso no tuvo valor o no lo recordaron. Y en la prueba o en la tormenta preguntan: ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Qué dice el versículo 39? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate,
sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una calma. Cuánta gracia y majestad juntas. En lugar de reprochar a sus discípulos por haber interrumpido su sueño, reprende a los elementos que los habían aterrorizado. Así respondió a la pregunta de ¿no ves que perecemos? Bendito Señor, ¿quién no debe confiar en ti? ¿Quién no confiaría en alguien como Él? ¿Quién no adoraría a Dios por su paciente gracia y por su amor? Vemos una perfecta belleza en la manera en la que nuestro bendito Señor pasa sin esfuerzo alguno del reposo de su perfecta humanidad a la actividad de la deidad. Como hombre cansado de su trabajo dormía sobre una almohadilla, y como Dios se levanta y con su voz omnipotente acalla el viento impetuoso y calma el mar. Tal era Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tal es hoy, siempre dispuesto a responder a las necesidades de los suyos, a calmar sus ansiedades y alejar sus temores. Ojalá confiemos más en Él. No tenemos más que una débil idea de lo mucho que perdemos al no apoyarnos más de lo que hacemos en los brazos de Jesús cada día. Nos aterrorizamos con demasiada facilidad a cada ráfaga de viento, cada ola o cada nube que nos agita y deprime, en vez de permanecer tranquilos y reposados cerca del Señor. Nos dejamos sobrecoger por el terror y la perplejidad, en vez de tomar la tempestad como una ocasión para confiar en Él. Hacemos de ella una ocasión para dudar de Él. Tan pronto como se hace presente la menor dificultad, pensamos en seguida que vamos a hundirnos, a pesar de que Él nos asegura que nuestros cabellos están contados. El versículo 40 de Marcos capítulo 4 dice lo siguiente: entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Parecería por un momento que a veces no podemos tener fe, pero qué tierno amor es el de nuestro Dios, porque Él siempre está cerca de nosotros para socorrernos y protegernos, aun cuando nuestros incrédulos corazones sean tan propensos a dudar de su palabra. Su actitud para con nosotros no es conforme a los pobres pensamientos que tenemos acerca de Él, sino según su perfecto amor. He aquí el consuelo, el sostén de nuestras almas al atravesar el tempestuoso mar de la vida, en camino hacia nuestro reposo eterno. Queridos, Cristo está en la barca, y esto siempre nos debe de bastar. Descansemos con calma en Él. Ojalá que en el fondo de nuestros corazones siempre pueda haber esta calma profunda que proviene de una verdadera confianza en Jesús. Entonces, aunque la tempestad nos ruja, y se encrespen, se levanten las olas, no diremos, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Acaso no ves que vas a morir, que vamos a morir? Que ese pensamiento no esté en nuestros corazones, dado que podemos descansar en aquel que gobierna sobre todo, y que aún el dolor o aún el mismo Satanás se somete a su autoridad. Quiere el Espíritu Santo enseñarnos a vivir de manera plena y libre, descansando en Cristo. Realmente necesitamos esto justamente ahora, y lo necesitaremos cada vez más. Nuestro corazón debe abrazar a Cristo por medio de la fe y gozar de Él. Que esto sea para su gloria y para nuestra paz y gozo permanente. Podemos señalar todavía, para terminar, cómo afectó a los discípulos la escena que acabamos de ver. En lugar de la calma,
o mejor dicho, en lugar de la calma adoración de aquellos cuya fe ha recibido respuesta, hay un asombro de aquellos cuyos temores fueron objeto de reproche. Para ser más claro, leamos el versículo 41. Dice Marcos 4:41, y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y así como ellos en este momento lo pudieron conocer a través de esta pregunta, a través de esta tormenta, así, querido y querida, podemos conocerlo nosotros también. Que el Señor te bendiga y sigamos meditando en esta verdad.